La gente lo estaba pidiendo en redes sociales, señores, escribían, se llenaron comentarios, likes, por favor, que los populares, y sí, vamos a hablar hoy, vamos a presentar la receta del pozole rojo estilo Jalisco. No. Señoras y señores, la inauguración del Mundial México y Sudáfrica, vamos a hablar de estos dos equipos y para ello tengo a dos especialistas, ustedes ya los conocen, Alejandro El Pibe Enríquez. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Pues un gusto estar aquí contigo, con el buen Cristian Pale. Tendremos la receta de las empapatadas y toda la información acerca pues de este juego inaugural que ya se dio en la edición 2010 y que ahora esperemos que salga a favor de la selección de México. Pues también Cristian Pale, pues vamos a hablar justamente de estos dos equipos en una reedición 16 años después de una inauguración de la Copa del Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro Enríquez, Alan García? Además se repite no solo el México-Sudáfrica, sino también el duelo el Vasco Aguirre contra Hugo Bros, que se enfrentaron como jugadores en México 86 y ahora ambos a cargo de diferentes selecciones. Bueno, pues uno de los datos que desde luego destaca en este encuentro es que pues la fecha es la misma, 11 de junio 2010, 11 de junio 2026. Entonces también hay un dato anecdótico en un empate que se dio en esa Copa del Mundo, 1-1 por parte de México, empataba posteriormente, bueno, se iba al frente justamente Sudáfrica, posteriormente Rafa Márquez, aparecía un histórico de la selección mexicana para emparejar los cartones. Pero ¿qué les parece si nos arrancamos con México, uno de los equipos o de las selecciones nacionales que más participaciones tienen en Copas del Mundo? 17 mundiales de participaciones del equipo azteca, siendo locales en México 70 y México 86, ahora en esta edición del 2026, y pues bueno, creo que haciendo una radiografía entre Sudáfrica y México, realmente creo que hay más expectativas para el equipo sudafricano que para el equipo mexicano, ¿no? Realmente siento que el equipo de México, más allá del once inicial que va a presentar ese día, chicos, son muchas cuestiones extradeportivas que me parece que van a estar afectando el desempeño en la fase de grupos del equipo mexicano. Ahora, sí podemos estar de acuerdo que México en los 3 primeros mundiales en su historia era un cheque al portador, de hecho ni metía goles ni hacía puntos, pero de ahí en los últimos 30 años, en la historia indica que México, exceptuando lo que pasó en Qatar, que no pasamos de ronda del grupo, pero en los últimos 30 años en conjunto, México ha sido un dolor de cabeza en la ronda de grupo, y si solamente no, pregúntale a Alemania, pregúntale a Francia, claro, pregúntale a Holanda, a Bélgica, a varias selecciones que llegaron como favoritas, Italia en su momento, a enfrentar al equipo mexicano y terminaron con empate, realmente sacando el cuchillo. Agónicos. Bueno, el mismo Brasil y Croacia en 2014 también. Sí, ha sido complicado en la primera ronda en grupos, pero un cheque al portador si te lo encuentras en octavos, porque sabes que lo vas a eliminar. Eso es ahí donde México ha batallado, ¿no? Bueno, pues México se ubica como la quinta nación con más participaciones en Copa del Mundo, solo por detrás de Brasil, que tiene 22 participaciones, Alemania con 20, Italia y Argentina empatados con 18 actuaciones en Copas del Mundo. México se queda ahí, 16, será la 17 en este 2026, Alejandro, pero bueno, recordemos un poco de aquella selección que se presentaba en el 2010 con Óscar Pérez en la portería, que eso también creo que fue sorpresa. Sí, total. Todo el proceso mundialista había sido para Guillermo Ochoa. Era su mundial. Además se sumó también el Maza Rodríguez, Carlos Salcido, Ricardo Osorio, que a la postre también con un error, se recuerda mucho un error. Y los tres en un momento estelar, porque venían a estar en Europa los tres jugadores. Sí, Paul Aguilar era el cuarto defensa que con esa línea de 4, derecho, con la que salió justamente Javier el Vasco. Y Rafa Márquez era contención en ese mundial. Sí, ya la velocidad no le daba y por eso lo avientan un poquito más adelante para que precisamente fuera un medio escudo ahí. Bueno, pero jugó con un doble escudo porque el otro era Gerardo Torrado, que era el doble contención ahí con Márquez, y Efraín Juárez, ¿no? Hoy no tan querido en Ciudad Universitaria, pero bueno, pues Efraín Juárez ahí también. El Capelo titular. Juárez. El Capelo. Y pues el tridente que había mandado en aquella inauguración de Copa del Mundo, Guillermo Franco, Carlos Vela y Giovanni Dos Santos. Fíjate que bueno, ya le daba oportunidad 4 años después de haber conseguido el Campeonato Mundial Juvenil, Vela. Exacto. Y también Chicharo estaba en la banca, o sea, claro, ya como que ya había oportunidad para refrescar la selección nacional, ¿no? Sí, justamente los cambios de México en aquel partido fueron Andrés Guardado, Cuauhtémoc Blanco y Javier Hernández. Sí, que fue ya el último mundial de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Como jugador después de estar ausente en 2006 por el capricho de Ricardo Lavolpe. Sí. Fíjate que también en ese campeonato mundial pasó algo muy importante, era el regreso del Vasco Aguirre a la selección, su segundo torneo mundial, y por ello fue lo del Conejo, porque fue su portero en el mundial del 2002 y por ello decide brincarse los procesos que ya habían tenido tanto Osvaldo Sánchez
coches como el propio Ochoa y recurre a llamarlo. Por eso ahora están citado el tema de que quizás el Conejo sea convocado, de manera de meme solamente, Claro. porque ya no está ni en activo. Pero finalmente tuvo esa decisión polémica de llevar al Conejo Pérez, que fuera el portero de esa selección nacional. Creo que en aquellos años era su aval de un préstamo que había sacado, entonces por eso también lo tuvo que Puede llevar. ser que sí. Por compromiso. Se vio como obligado. Oiga, antes de que sigamos hablando de selección mexicana, desde luego también de Sudáfrica, de sus participaciones y de lo que podríamos esperar para esta Copa del Mundo, yo les traigo aquí un titular, banca y lo cortas, lo dejas fuera de selección. Ok. Pero está revuelto, traigo Ok, varias ok. posiciones, está un poquito revuelto por épocas y ustedes ahí me dicen, pero además de que los organicen como titular, banca y O fuera. o que los dejen fuera de la lista, tienen que argumentar. ¿Sale? ¿Por qué? Claro. Vámonos por la portería. Jorge Campos, Guillermo Ochoa y Antonio Latota Carvajal. Ay, ¿Quién es titular? ¿Quién es titular? Jorge Campos. yo también Banca. coincido. ¿Banca? Ochoa. Ochoa y La Tota Carvajal. la Tota Carvajal fuera. no tocó. Digo, finalmente el fútbol ha avanzado tanto que, bueno, lo que todos los compañeros decían de Jorge Campos no nada más era el arquero, sino era un líbero que sabía jugar y además aventaba el equipo al frente. Bueno, por ejemplo, ahí me llama la atención porque la Tota Carvajal tiene 5 participaciones en Copa del Mundo. No quiere decir que hayan sido buenas, ¿no? Y Porque que también se fue como en la época goleado más en las oscura copas. del fútbol mexicano, porque era cuando México recibía goleadas en campeonatos Exactamente. mundiales. O sea, Y O a sea, es el 5 copas por el récord, pero no Así es por es. la capacidad. Y a pesar de que Jorge Campos solo fue titular en el 98, sí, está en el corazón de los mexicanos, ¿no? pero y Guillermo Bueno, y Estados Unidos 94 también, Sí, ¿no? sí, En esos dos aunque uno fue mundiales. como titular, ¿no? Sí. Sí, bueno, fueron dos. Ok, 98 y 94. Pero ahí creo que sí le lleva mano a Guillermo Ochoa. Digo, tiene mucho carisma, pero en cuanto a calidad como arquero. Fue sí. más conocido Sí. a nivel mundial, ¿no? Pero creo que también lo de Ochoa fue destacable, ese 0-0 contra Brasil en Sí. Maracaná. Yo creo que lo encombró como un portero a seguir. Pues empezó a sonar ahí para el Real Madrid, ¿no? Digo, finalmente se fue Que otro no se equipo. dio. Pero En no se- Rusia 2018 ataca un También. penal a Lewandowski, ¿no? Cuando ya parecía que se venía Y que puede ir a la este noche para mundial, ¿eh? México. Todavía no está cerrado. O sea, creo que la portería mexicana está muy flaca y es probable que tal vez se animen a llevarlo como un factor anémico, ¿no? A ver, en la defensa les traigo 3. Aquí en este dejé fuera a Rafa Márquez porque si no ese iba a ser pues, Titular. Evidentemente El iba a auténtico, ser claro. Venga, indiscutible. Claudio Suárez, Carlos Salcido y Johan Vázquez, de 3 épocas distintas. Ah, yo me quedo con Claudio Suárez. Titular. Sí, titular. Claudio Suárez sí, también titular definitivamente. Banca. Banca Johan Vázquez. Me gusta más. Realmente como jugador me parece que Carlos Salcido al que dejaría fuera es porque precisamente en los momentos en que el equipo lo necesitaba le fallaba. Recordamos creo que en Brasil ahí cuando entra de cambio contra Holanda que se necesitaba meter la pierna, se necesitaba rescatar el resultado. Y pues, me gustaba a mí más como lateral Carlos Salcido. Creo ¿Qué, que cómo se- eran sus virtudes más fuertes, no Pues, como central. yo te voy a decir una cosa. A mí, sinceramente, me parece, digo, no estoy diciendo que haya sido un mal jugador, pero creo que Claudio Suárez está sobrevalorado. Yo considero que está sobrevalorado. ¿Por qué no jugó en Europa, no? No jugó en Europa. Por otra parte, Johan Vázquez es capitán en el Por Genoa. supuesto. Carlos Salcido También fue jugó en campeón Europa. Holanda. Además, hay que También. considerar algo. Claudio Suárez y Manuel Negrete son los dos únicos mexicanos que han metido penal o que lo han acertado en ronda de penales, porque de ahí todos los demás que los han fallado, Aspe, Sí. Marcelino Bernal, Ajá. Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez, el claro. Sheriff Quirarte, o sea, vaya, ese trauma lo cargo, ¿eh? No, Sueño no con nada eso. más tú, no nada más tú, varios. Sí, pues, varios. son los millones de mexicanos. Son los malditos penales. Exactamente. Bueno, en el medio campo, a ver, aquí también está un poco variado. Por ejemplo, en la defensa puse 2 centrales y un lateral, pero acá también está pues con condiciones un poco distintas. Cuauhtémoc Blanco, Andrés Guardado y Edson Álvarez, también de diferentes Ah, me quedo con Cuau. Cuauhtémoc Blanco, Toda la titular, vida, claro sí, que sí. titular. Más allá del fútbol, la mentalidad y todo lo que le inyectaba al equipo. Sí, hablamos, por ejemplo, en este caso de la versión de selección nacional, porque si nos vamos a la cuestión de clubes, evidentemente Andrés Guardado tiene un bagaje mucho más extenso. Ah, desde luego, y no hizo una carrera- trayectoria europea impresionante, pero sí creo que Cuauhtémoc es la estrella, ¿no? Sí. Banca. Banca, me quedo con Andrés Guardado. Guardado igual. Sí, y también. le damos mucha... Sacrificamos a Edson Álvarez. Bueno, Le falta Edson el Álvarez machín también. todavía, le falta todavía. Bueno. Y es que es como que sí cumple lo defensivo, pero ya lo ofensivo, lo creativo, es ahí donde sí le saca ventaja a Andrés Guardado. Y ojo, recuerden que esto es por tema de selección nacional, no se Así vayan es. por clubes, ¿eh? Sí. No. En la delantera, Jared Borghetti, Javier Hernández, Luis Hernández, y aquí puso un cuarto para poner un poquito más, que sea más complicado, y Raúl Jiménez. Yo me quedo con Luis Hernández. Es Como el único titular. mexicano que ha hecho 4 goles en un campeonato mundial. En uno El solo. matador. Y en Copa Francia, 98. América. Sí, sí, sí.
¿Con quién te vas a quedar? Yo me quedaría con Raúl Jiménez, sobre todo porque el fútbol es de momentos, o sea, no podemos estar... Y este es un momento. Y ese es un momento, entonces Raúl Jiménez lo pondría de titular, de banca sí pondría a Luis Hernández y ya dejaría fuera al Chícharo y a... Borghetti. Y a Borghetti, ¿no? Que aunque Borghetti metió ese gran gol de sí, cabeza qué golazo. a Italia en el Mundial de Corea y Japón 2002, pero pues sí, era muy bien del juego aéreo, pero siento que los otros están más completos. Y de ese gol no solamente se quedó en la memoria de los mexicanos, también de los italianos. Oye, y también el gol que le hace Chícharo a Hugo Lloris en la fue en victoria 2010. sobre Francia, Sí. eludiéndolo y haciendo el gol, o sea, y asistido por Torrado, precisamente. Claro, es que lo que platicamos, ¿no? El fútbol de momentos. Y por ejemplo, yo traía un puntito que quiero saber su opinión acerca de la sí convocatoria o no convocatoria de Fidalgo para esta Copa del Mundo. Eso Ahí está bueno, H.H. Herrera dice, yo quiero mucho a Fidalgo, es mi amigo, pero no lo llamaría y hay futbolistas mexicanos que pueden ocupar ese puesto. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes serían esos futbolistas mexicanos y si ustedes convocarían o no al Maguito? Bueno, yo creo que pasa hoy México una crisis deportiva. O sea, creo que la verdad la De camada acuerdo. de jugadores mexicanos hoy no es tan pues basta como en ¿Amplia? otras, como en otras ediciones. O sea, hoy no podemos hablar de que tenemos 4 laterales derechos que podrían ser titulares. Está batallando Javier Aguirre para encontrar tanto el izquierdo como el derecho, inclusive el titular y el que lo pueda suplir Exacto. ante una eventual lesión, ¿no? En el arco todavía no lo tiene definido. Y si nos vamos a la parte creativa, que es donde hay que también generar oportunidades de gol, México en ese aspecto está con una calificación reprobatoria. No hay quien le genere esas oportunidades, esa creatividad. El fútbol también actual está extinguiendo al 10, ¿no? Y a eso le sumamos que México está padeciendo una camada de jugadores creativos. Entonces me queda claro que Javier Aguirre va a hacer lo que pueda con lo que hay. Además, recordemos que Javier Aguirre rompió con esa sequía de 40 y tantos años de que no se convocaba a un jugador no nacido en México, porque los antecedentes más anteriores a lo que citaba Alejandro Enríquez fuera cuando habían convocado a un cubano y un español para el Mundial de Chile 62. Sí. Él convoca a Gabriel Caballero para el 2002 y Sí, que los conoce de Pachuca. abren la puerta para que la Volpe llame a 2 para el 2006, que fue Ciña y Guillermo Franco. Así Franco es. repite el 2010 con el Vasco Aguirre, y ahí vienen los procesos con el Piojo Herrera y con el colombiano, que ya no convocan a jugadores no nacidos en México, y hasta que Tata Martino convoca a Funes Mori, y en esta ocasión no solo es Fidalgo, que no ha sido una vez convocado a la selección, sino que también esa selección México pudiera llevar a 4 no nacidos en México, porque está en el radar Berterame, que ha sido Berterame, asiduo, Sí, sí, claro. Santi Jiménez, También, sí, de acuerdo. Quiñones, que parece estar fuera de la lista, pero está en ese radar, así que hay una órbita de hasta 4 jugadores que pudieran estar. Oigan, y bueno, este es el Mundial, en teoría queremos pensar por el nivel que ha mostrado Raúl Jiménez en Europa, y bueno, el pasado estuvo mal, era el Mundial como que de Santi Jiménez, finalmente sí, lo dejan fuera y va Raúl Jiménez. Ahora, sí va Raúl Jiménez, ¿ustedes llevarían a Santi Jiménez? Yo sí lo llevo, me parece. Viene de una lesión, Y está de un jugando- inactivo, Sí. quizá quede fuera del Milán, ¿lo vas a llevar? Y si retomamos lo que tú acabas de decir, de que es de momentos, hoy no es el momento. No, Por no, no, supuesto, no, 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 claro. no, Del Bebote no es su momento. Pero como que siento que se la deben, y nada más por ese tema. Pero es como que lo van a eso es lo llevar. malo del fútbol mexicano, Pero también Pale. hace 4 años llevaron a Raúl Jiménez. Exacto, por también mal, también por mala el golpe decisión. en la cabeza, ¿no? Así es. Mala Tal vez decisión. porque pensaban que tenía los méritos para poder cumplir, ¿no? Para poder estar ahí, como que previamente ya los había cumplido, pero si del momento no estás bien, pues tuvo que haber estado fuera. Luego también Funes Mori, creo que no tuvo que haber Y ido, es el o tal momento vez- de la sí, sí. hormiga, y la hormiga probablemente no vaya al Mundial. Lo más seguro es que no vaya. Ese es un caso, ¿no? ¿No? Lo más seguro es que no vaya, pero retomando lo de Fidalgo, yo creo que... ¿Sí lo llevarías? Lo llevaría, pero no como titular, lo dejaría como que... ¿A qué pones de titular en la media cancha? Pues yo por- creo que no está tan por encima de Edson Álvarez. O sea, creo que sí hay que verlo así. No está tan por encima de Luis Chávez. O sea, me parece que también sí lo tenemos que comparar con los que están. Y creo que no está tan por encima del nivel de todos. De Marcel ellos. Ruiz, de Eric Lira. Marcel Ruiz pasa por un gran momento. Charly Eric Lira Rodríguez. pasa por un buen momento. Charly Rodríguez, pues nos gusta o no, pero es un jugador rentable medianamente, ¿no? Tú no lo llevarías. Yo siento que no lo llevaría. Yo creo que no está todavía en un momento como prime Bien puesta la de México, Cristian Pero, Pale. no, Briones. sí, aparte. No, sí, te voy pero a decir también sí pero si somos no lo mal. llevas en esta, en la siguiente ya no lo vas a No, llevar, porque pero ya para la ¿sabes qué? siguiente Copa Yo del sí Mundo va a reconozco tener lo que 32. Ya no le da. Sí reconozco lo que dice Alex. También como mexicanos de repente nos cuesta mucho creer Aceptar eso, sí, aceptar. sí, claro. O sea, sí queremos que acepten nuestros paisanos en Estados Unidos, pero sí nos cuesta trabajo aceptar al extranjero. Y lo digo con un autoanálisis.
Yo, un compañero del canal, a Gonzalo Vidal, hasta la fecha le sigo siendo chileno. Chileno, claro. Y es más mexicano que nada, ¿no? Pero es parte de que uno sí trae como que esas cosas encima y que son una capa que te impide como que pensar a veces correctamente, ¿no? Entonces ahí pues te ganan las raíces. Sí, desde luego. ¿Tú lo llevarías? Yo sí, a Maguito Fidalgo y hasta de titular por el momento que está pasando. Ahorita ya en el primer partido donde él arranca de titular, el Betis le gana al Atlético de Madrid y tiene un excelente juego. En la liga, porque en la Copa... En la liga, sí, en la Copa Otra los cosa. eliminó el Atlético. 5-0. Sí. Bueno, pues yo sinceramente lo llevaría de banca. Tú no lo llevas, yo de banca y tú de titular. Yo de titular. Y con Santi Jiménez yo no lo llevo. Oiga, Yo tampoco lo llevaría. les comento algo. Y México va a jugar en el Azteca en esta ocasión en 2 partidos de primera ronda. Sí, el primero y el tercero. inaugural y el tercero. Porque el contra Corea va a ser en Guadalajara. Nada más que hay un tema maldito de México fuera del Estadio Azteca. México nunca ha perdido un juego de Copa del Mundo en el Estadio Azteca. O sea, tiene un saldo favorable. Sí. Solamente 2 selecciones le sangraron un empate, que fue la Unión Soviética y el otro fue contra Paraguay. De ahí todas han sido victorias. Pero cuando juega fuera del Azteca en un campeonato mundial, que fue en Monterrey, en México 86, Los perdieron eliminaron en penales. y de ahí, en México 70, fueron a jugar a Toluca y fueron goleados 4-1 por Italia. Sí. Entonces, esa parte me brinca. ¿Por qué no jugar en el Azteca los 3 partidos cuando es tu fortaleza? Pero Claro. bueno, es una decisión ahí. Pues es que la Federación Mexicana, ¿no? O sea, lo que tanto hemos hablado y que yo creo que mucho de lo que se refleja en la cancha del equipo mexicano son las malas decisiones que se toman fuera de la cancha, El precisamente. partido en Guadalajara será contra el rival europeo, ¿no? No, contra Corea del Sur. Contra Corea. Segundo Eso. juego. Sí. Contra Dinamarca sí van a jugar. Bueno, Dinamarca, República Checa, Macedonia. Quien toque, ¿no? El europeo. Del Así repechaje es, así europeo. Sí. Bueno, pues sí pinta un poco, pues esa estadística me gusta mucho. Sí, para romperse, ¿no? Hay quien Ojalá. dice, Alan, que la lista del Vasco Aguirre ya está definida en un 80%, que ya tiene, es decir, el 80% significa 19, 20 jugadores de una nómina de 26, porque ahora van 26, ¿no? Entonces quiere decir que solamente en su duda están 5 o 6 jugadores, ¿no? Entonces realmente el proceso que ha manejado previamente no va a cambiar mucho, o sea, solamente ahí tiene dudas y sobre todo, como hemos hablado, probablemente en la portería, quién va a ser su tercer portero, quién va a ir el eje de ataque y... Ya los 2 que van ahí ya los tiene, que Y creo tal vez que no es le pidan. Tala y Malagón. Malagón. y el Pero otro saldrá entre Acevedo y Ochoa, ¿no? la Sí. duda también está, ¿quién va a ser el titular? Porque yo hoy no veo uno claro, ¿eh? Yo ahí saco mi corazón americanista y creo que el tal Argel debería ser el titular. Yo creo. Yo creo que Está debería mejor. ser... Luis Está en Ángel su Malagón. momento, ¿no? Yo creo que debería ser Malagón. Están parejos desde mi punto Si el de Mundial vista. fuera el año pasado, yo creo que Malagón sería el titular, pero, Claro. pero no está en ese momento. O sea, América todavía no está en ese prime, ¿no? Pero, en fin, es de momentos, pero los técnicos ven otras cosas que nosotros no vemos, ¿no? Sí, por supuesto. Pues sí, es correcto. Oiga, chicos, y en cuanto a la selección de Sudáfrica, pues... Los que- Bafana. Sí, que por cierto, pues el que marca el gol en aquella partido contra ¿México? México, pues es Shabalala, si no, Así si no- es, si no mal recuerdo. la canción El- 97, ¿no? El que adelanta, ¿no? Así Ándale. es. Sí, fíjate que Sudáfrica es dirigida por un belga de 73 años, Hugo Bros, que jugó en México 86, que fue como Primo de fue Mario, defensa. de Mario Bros. Ha dirigido, exactamente. El Ha del dirigido- videojuego. Y por poco ya es una marca él, ¿no? Si le quitas la R. Fíjate que Hugo Bros fue campeón de la Copa Africana con Camerún. Dirigió 2 años a Camerún e hizo campeón de África al equipo de Camerún. En tercer lugar también al equipo de Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones. No tiene tanta experiencia como entrenador de selecciones nacionales, pero sí mucha experiencia dirigiendo en diferentes ligas en Grecia, en Turquía, en su país. Y bueno, sí que va a ser interesante ese duelo táctico que tendremos. Ahora, un tema muy importante. La selección de Sudáfrica está plagada de jugadores de la liga local. Solo 2 de los 26 que va a llevar al Campeonato Mundial juegan en el extranjero. La mayoría juega en Sudáfrica. Sí. Buen dato, buen dato de que va a ser una lista plagada de jugadores locales y que, por cierto, en el podcast anterior hablábamos de la conversión que tuvo Brasil en esa evolución futbolística, ¿no? Porque tú dabas también el dato, Cristian, de que hasta México 86, Brasil prácticamente su plantel era de jugadores locales y en México 86 rompe y empieza a abrir las fronteras para traer a futbolistas brasileños que militaban en ligas europeas. La legión Ahí extranjera. está un ejemplo, ¿no? Ahora, Alex, yo te pregunto, ¿tú crees que Sudáfrica sea el rival más débil de México en este Campeonato Mundial? Híjole, está complicado, pero yo sí creo. Yo sí creo que tiene que ver mucho que sea el partido inaugural, que va a ser en el Azteca.
Aunque, bueno, tiene un entrenador que ya viene un proceso con ellos desde el 2022, ¿no? Lo que tú bien comentas, Hugo Bros. Una selección que ya ha ganado la Copa Africana de Naciones y pues por la localía yo diría que sí es el partido más a modo donde podría yo apostarle a los 3 puntos del equipo mexicano. No va a ser un flan definitivamente, porque tampoco el equipo mexicano es un relojito suizo, no anda, pero pues sí creo que... Lo tienes que ganar. Exactamente, lo tienes que ganar y comparado con Corea y con el europeo, sí va a ser el rival más fácil. Y ahora, metiéndonos a temas sociales y políticos, todo el rollo, Sudáfrica en el fútbol no tiene tanta historia. La historia de Sudáfrica en el fútbol organizado data de 1993. ¿Y sí, es cuando se crea la federación. Exacto, porque recordemos que Sudáfrica y Namibia fueron 2 países en el sur de África que han tenido diferentes condiciones políticas que les han complicado, sobre todo el llamado apartheid o la segregación racial. Que es cuando lo sacan de la federación, la FIFA los abre porque era únicamente exclusivo el equipo para jugadores blancos. Entonces me parece que para 30 años de historia, exactamente, 3 mundiales no está mal para el equipo sudafricano, aunque nunca ha clasificado a una segunda ronda de Copa del Mundo. En lo deportivo, porque ahorita decían, bueno, ¿será Sudáfrica el rival más débil que podrá enfrentar México? En lo deportivo también habría que nosotros hacer la misma pregunta, pero del otro lado, o sea, en los zapatos de los rivales. ¿Cómo ven a México? ¿Lo ven como una oportunidad de sacar 3 puntos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que los más débiles en el papel se estarían enfrentando en ese primer partido. Porque hoy México, lo decimos, o sea, pues evidentemente no tuvo un proceso de clasificación, ya con el boleto en mano para la fiesta, pues prácticamente cualquiera se pudo haber echado a la hamaca. La verdad que también los partidos no fueron buenos. Ahora, hay un tema que hay que hacer, Alex, mi querido Alan. Nigeria competía en el grupo de Sudáfrica en la eliminatoria africana. Y Sudáfrica dejó a Nigeria de la Copa del Mundo. Entonces me parece que es un factor que sí hay que tomar en cuenta, porque Nigeria es una de las grandes potencias del continente negro y Sudáfrica pasó por encima de Nigeria, ¿no? en ese grupo eliminatorio. Sí. Si nos aventamos a hacer la tradicional quiniela, con este se gana, con este se empata, ¿cuántos puntos creen que puede hacer México en la próxima? Y la moneda está en el aire porque hay un invitado que aún no sabemos quién va a ser. Claro. Europeo, yo apuesto porque México hará 5 puntos. Yo también. Una victoria y 2 empates. Sí, pero no le gana a Sudáfrica, empata con Corea y empata con el europeo. 5 también, puntos. 5 puntos. Yo creo que México va a perder un partido y creo que lo va a perder contra el europeo. Yo creo que va a ser 4 puntos, gana a Sudáfrica, empata con Corea y creo que pierden el tercero. Ahora, yo sigo pensando que va a ser Dinamarca, ¿no? Que va a ser, porque los duelos del repechaje va a ser Dinamarca, Macedonia del Norte y el otro es Irlanda contra la República Checa, ¿no? O sea, yo pienso que es Dinamarca la selección que va a enfrentar a México. Una selección a la que nunca ha enfrentado. Nunca enfrentó a Noruega en Los Ángeles, en Estados Unidos 94, a Irlanda también, en el famoso 2-1 de Luis García. Checa no lo pueden dar por muerto, tampoco. Y a Macedonia del Norte, lo de Macedonia solo me hace recordar, ¿te acuerdas, pibe, el Sasa Milosevski, el jugador que llegó para los Tiburones del 98, de Macedonia? O sea, es el único antecedente que tenemos de un futbolista de Macedonia en México. Chicos, pues estamos llegando ya al final de esta emisión. Se me fue muy rápido, pero rapidito. Oigan, tenemos pero muy a gusto, porque para la próxima emisión, bueno, pues para la gente de TV Más cortaremos en el horario habitual, pero tendremos una extensión en el canal de YouTube y también en Facebook. Perfecto. Entonces, pues está la invitación. Redes sociales, Alex. Alex Pibe Enríquez, estamos en las redes sociales. Pero no te quiero dejar con la mano así. No, por favor, amigo. @Cristian Palet, ahí síganos. A mí me cuentan como @Alan_Carisma y también @Los Populares en todas las redes sociales. Sigan a nuestro productor @IfFotógrafo. Chicos, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Bye.